Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Así es, una vez más, aquí en Entre Hermanos y Pastores, les damos la bienvenida a todos los que nos están oyendo a través de las distintas estaciones de Radio Armonía a lo largo de Chile y también a los que nos acompañan por las redes sociales en lo que es la transmisión de este programa. Hoy, estimados amigos, hermanos que nos oyen, una edición particular porque nos hemos reunido con la intención, primero, de dar gloria y gracias al Señor, porque estamos alcanzando 100 emisiones de este programa por la gracia del Señor y queremos entonces convocarles a que puedan participar con nosotros. Si usted ha sido edificado en este periplo, en este pasaje que hemos tenido durante este programa con alguna de sus ediciones y recuerda algo, que también lo pueda estar compartiendo a través de las redes sociales principalmente. Y para eso, ¿no? También tenemos hoy invitados. Uno no es, bueno, ninguno de los dos están invitados porque tienen mucha relación con el programa también, pero en particular, ¿no? ¿Quién es el creador, por así decirlo, de este espacio? Mi hermano Juan Isaías va a estar hoy día acompañándonos. ¿Estás por ahí, Juan? No te oímos. ¿No me oyes? Ahora sí. Ahora perfecto. Sí, ahí sí. Como bien lo dijiste, mejor te dejamos solo, pues si dijiste que no somos invitados. No son invitados, son parte ya del programa. Ya, yo pensé que no estábamos invitados el día de hoy. No son invitados, son parte. El cerebro creador del programa, ¿no? No, todo es gracia del Señor, todo viene de Él. Amén. Le damos gracias al Señor porque, tal como decía, ya partimos, ¿cierto? Un día 11 de marzo del año 2021. Uh-huh. Y partimos con este programa, con la visión, ¿cierto?, de poder compartir de una forma bien dinámica, una forma de estar dentro de una mesa en compañía, ¿cierto?, compartiendo diferentes temáticas y terminando siempre con una forma, ¿cierto?, pastoral, un cierre pastoral al final. Así que damos gracias al Señor porque ya son 100 capítulos. 100 capítulos. Que gracias al Señor solamente hemos podido llevar a cabo. Bueno, más ustedes, ¿cierto? Junto al pastor Boris, uh-huh, que justamente está en unos días de vacaciones, así que estamos acá reemplazándoles también y acompañándote en este día. Excelente. Muchas gracias, estimado Juan, por compartir por este espacio. ¿Y qué tal si nos presentas tú al invitado que hoy día va a estar acompañando, que también tiene un símbolo, ¿no?, en estos 100 programas? Sí, es un ícono. Yo creo que más invitado. Mire, por ahí ya escucharon la voz ya. Un amado hermano, pastor, armoniaco, contertulio. Mi querido pastor Pepe Mendoza, ¿cómo estás, querido? Un saludo cordial, mis hermanos, un gusto de estar aquí con ustedes. El tiempo se pasa rápido, pero celebro con ustedes estos 100 programas. Lamento que hayamos tenido que mandar al descanso a Boris, porque yo imagino que se cansó. Entonces llegó a los 100. No alcanzó a llegar a los 100. Que vuelva renovado para el 101 por lo menos, ¿no? Pero yo realmente aprecio mucho este espacio. Creo que es un espacio singular, necesario, y como bien lo dices tú, Juan Isaías, era un espacio de confraternidad, de comunión, de conversación sana. No es un debate, no es tiempo para debatir, no es para mostrar quién es el mejor ni quién gana, sino solamente para poder estar entre hermanos y amigos hablando de lo que más amamos, que es la palabra de Dios. Así es. Bueno, podríamos decir, a ver, son 100 programas, pudimos hacer los 99, pero hay uno que se fue de vacaciones.
¿Alguna parábola parecida? Es verdad. No tuvo aceite hasta el programa 100, podríamos decir. O sea, le faltó aceite. Le faltó aceite para el programa 100, pero lo esperamos. Esperamos que lo compre para que dure 300 programas más. Así es. Un abrazo a nuestro querido Pastor Boris, ahí donde esté en este momento descansando también, que es necesario. Así es. En este programa, ¿por qué, Eduardo, invitamos a nuestro querido Pastor Pepe Mendoza? Bueno, tal como tú decías, en el 2021, en plena pandemia, ¿no? Hay que recordarlo también, surge Entre Hermanos y Pastores, y nuestro primer insigne invitado, destacado invitado, fue precisamente nuestro aquí presente Pastor Pepe Mendoza, para una serie de los atributos de Dios. No sé si se recuerdan, estuvimos conversando de eso, y fue una serie de bastante edificación, muy, muy interesante. Siempre necesario, ¿no?, volver a hablar de los atributos del Señor, y en esa dinámica entonces comenzamos el programa, todos muy nerviosos, me imagino. Yo sobre todo, porque yo sigo siendo el más novato acá entre todos los que estamos, incluido Boris, pero fue un muy lindo tiempo también ese. No sé qué recuerdos tiene usted, Pastor Pepe, de esos primeros programas. Bueno, realmente me hiciste acordar el espacio, porque yo sabía que era el primero, pero no recordaba exactamente de qué habíamos hablado y la época, porque yo creo que en ambos sentidos, tanto la época como el tema eran muy importantes mencionarlos, el contexto, ¿no? De privacidad, de la libertad que teníamos en esos días, y que generó estas conversaciones, porque también tenemos que dar gracias a Dios porque todas las cosas ayudan a bien. Yo creo que muchos de los contactos que hemos establecido, buenos contactos, se dieron en esos tiempos en que necesitamos encontrar nuevas maneras de relacionarnos y nuevas maneras de servir al Señor. Y yo creo que eso fue grandioso y creo que fue un buen tiempo. Y recuerdo también que estábamos como empezando y a ver cómo dialogamos y cómo lanzamos las preguntas, pero yo creo que fue una buena conversación, y como siempre, como tú lo has dicho, Eduardo, hablar de los atributos de Dios no es una conversación de un día, es una conversación de todos los días, en donde tenemos que recordarle a nuestra alma quién es nuestro Señor. Así es. Amén. Primer programa vimos la soberanía de Dios. Exactamente, la soberanía de Dios como atributo fundamental de nuestro Señor. Nuestro Señor está en su templo y Él hace lo que le place. Y esa es nuestra seguridad. Ahora, la soberanía de Dios no solamente descansa en un Dios omnipotente, que tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas, sino en su carácter amoroso, misericordioso, porque ese Dios que hace todas las cosas conforme a su voluntad, nos demuestra que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, siempre es bueno recordar que Dios es soberano, que está en su templo y hace lo que le place. Así es, Él es soberano y, como bien lo dice, hace lo que le place. Exactamente. Buena forma de nosotros poder reconocer quiénes somos y dónde estamos. De verlo a Él como soberano, como creador, como único, y nosotros como criaturas. La santidad de Dios, ¿recuerdas, Eduardo? Fue el segundo atributo que vimos con nuestro pastor Pepe Mendoza. Sí, por supuesto. Bueno, honestamente no me acuerdo específicamente, ahora tú me dices el tema, pero sí recuerdo que estuvimos hablando de la santidad del Señor, y cómo eso también, por contraste, ¿no? Nos permite a nosotros, genera en nosotros adoración. También nos postramos delante de su santidad. Entendemos que, como dice R.C. Sproul, ¿no? Él es santo, santo, santo. Bueno, lo dice la Escritura. Y Pastor Pepe Mendoza también. Y también en la voz de R.C. Sproul. Y eso nos lleva entonces a nosotros a una profunda meditación y una profunda recogimiento, ¿no? Respecto de este Dios tan santo, tan distinto a nosotros, ¿no? Tan elevado, tan excelso, y entonces que en Cristo, a través de la obra de Cristo, nos haya alcanzado, debe dejarnos a nosotros con un estado de asombro constante que no debemos perder. A veces en lo cotidiano, ¿no? Tanto de las actividades, de
actividades ministeriales y otro tipo de asuntos ligados hacen que un poco perdamos ese asombro respecto de la santidad de Dios, y no debemos, siempre debemos admirar al Señor, que en su santidad haya tenido misericordia de nosotros, hombres pecadores. Bueno, realmente hablar de la santidad de Dios ocuparía todo nuestro tiempo, pero nuevamente, primero reconocemos su soberanía y luego reconocemos su santidad, y al reconocerlo, nuestro Dios se hace inmenso, ¿no? Y ese Dios nos sobrecoge, y ahí es donde entendemos por qué el principio de la sabiduría es el temor del Señor también, porque definitivamente nosotros nos sobrecogemos ante la grandeza de un Dios, ¿no? que es 3 veces santo, que habita en lo inconmensurable, pero que al mismo tiempo ha decidido escuchar nuestras oraciones y reconocernos a nosotros, seres insignificantes, que somos como la niebla de la mañana, que hoy estamos y mañana dejamos de ser. Yo creo que mucho del cristianismo contemporáneo debe volver a percibir con reverencia y respeto la grandeza de Dios, porque con el fin de humanizarlo o de hacer el mensaje más humano o más aceptable, a veces reducimos a Dios a quien no es, y solamente la idea de Dios ya nos lleva a reconocer que nuestro Dios excede todas nuestras posibilidades de pensamiento, pero Él se ha revelado a nosotros y nos ha dado a conocer su grandeza, ¿no? Y eso es lo maravilloso, y creo que es algo que todos nosotros debemos recuperar, porque no solamente hablamos de santidad en el sentido de pureza, sino también en el sentido de que Dios es único, ¿no? De que no hay nadie como Él, ¿no? O sea, y eso me sobrecoge, pero al mismo tiempo digo, ¿quién soy yo, Señor, para que tú me prestes atención, ¿no? De tal manera que nos ubicamos en ese doble rol, ¿no? Donde nosotros somos siervos y Él es Señor. Los dos extremos, ¿no? Donde nosotros nos ubicamos sin ningún poder ni autoridad a aquel que tiene todo poder, todo control, todo dominio, toda autoridad, aquel que merece toda gloria, honra y honor, ¿no? Ese yo creo que es el espacio correcto en donde debemos ubicarnos delante del Señor. Así es, y al ver ese maravilloso atributo, vemos automáticamente este Dios soberano, ¿cierto?, de la santidad, que es un ser único. Y después vimos, ¿cierto?, como ser único, el amor de Dios. O sea, cómo este ser único planifica todo esto, ¿cierto?, en su soberanía, y nos ama de tal forma, de tal manera, que envía a su propio Hijo por amor. El amor de Dios. Ese fue el tercer atributo que alcanzamos a trabajar. Bueno, y hablar del amor de Dios lo tenemos que poner en la perspectiva de su soberanía. O sea, Dios ama porque quiere. Dios no nos ama porque lo merezcamos. Dios nos ama porque ha decidido amarnos, y Dios nos ama hasta el punto de dar a su Hijo. Todo, o sea, si lo evaluamos dentro del carácter de su soberanía, o sea, de su independencia de poder, nos damos cuenta del maravilloso milagro que es el milagro del amor de Dios derramado sobre nosotros y sobre nuestros corazones. O sea, definitivamente nos impacta saber que si Dios nos dice que nos ama, es porque realmente nos va a amar. Que el amor humano a veces depende de las circunstancias. Juan Isaías no me trató bien, entonces yo lo amo menos. Eduardo me trata mejor, entonces yo lo amo más a Eduardo que a Juan Isaías. Pero en el Señor no hay esa fluctuación, no hay esa dependencia de las circunstancias, esa dependencia de una respuesta. Básicamente Dios depende de su voluntad, Dios depende de su soberanía, y Dios ordena su amor de tal manera que es un amor fructífero, es un amor que nos rescata, ¿no? Es un amor verdadero. Wow. O sea, el solo pensarlo me abruma, me sobrecoge y me hace darle gracias a Dios, porque finalmente nosotros descansamos en su amor. Amén. Amén. Así es. Y ese amor, ¿cierto?, es un amor soberano, y como es
en sí mismo, Él es amor. Él es amor, exactamente. Tal como lo decía Pastor Pepe, no hay algo que Él nos ame por algo, ¿cierto? Que hay un cambio o que pueda fluctuar, sino que Él en su esencia es amor. Y de esa forma nos transmite este amor a nosotros. Y se dan cuenta que interesante es reconocer que uno de los principios de la teología propia es decir que Dios es simple, ¿no? Uh-huh. Y a veces ese concepto como que nos abruma. ¿Y cómo que Dios es simple? Porque Dios no es complejo, porque Dios es amor. Uh-huh. O sea, Dios es soberano, no es un pedazo de amor y un pedazo de soberanía. De tal manera que cuando nosotros nos damos cuenta de quién es Dios, Dios es amor y Dios es soberano, y en esa grandeza en la grandeza de su simpleza, nosotros descansamos. O sea, y eso es maravilloso, y es algo que nosotros debemos recordarnos todos los días, porque finalmente dependemos de Él, ¿no? Y por eso, bueno, añado a la conversación el hecho de que por eso el Señor nos manda amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Yo creo que al ser nosotros complejos negativamente, el Señor nos ordena amarle de una manera simple, de tal forma que todo lo que nosotros somos tiene que amar al Señor, así como todo lo que Él es nos ama a nosotros, ¿no? Pero en nosotros se requiere que yo lo tenga en la mente, lo tenga en las fuerzas, lo tenga en el deseo, lo tenga en las ganas, porque esa es mi constitución. Pero el Señor nos ama de tal manera que nos da la oportunidad de que lo amemos igual, y no solamente eso, sino que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos para con los otros, porque ese forma parte del carácter de Dios. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, ¿qué voy a imitar? Bueno, ahí está el amor de Dios, y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, porque a veces nos falta mucho, ¿no?, en cuanto a ese tema. Y es importante porque es con ese amor que es de Él, que viene de Él, de ese amor el que debemos amar nosotros, no en nuestro propio amor, porque si no, tal como lo decía, ¿cierto?, podemos amar porque me dio más, porque mi hermano me dio menos, ¿cierto?, porque me cae mejor, tengo mejor afinidad con él, lo amo más, lo amo menos. No es con nuestro amor el que amamos, sino que es con el amor de Dios. Amén, amén. Bien, nos dejó callado, Juan Isaías, nos dejó callado. No, estoy esperando el próximo atributo. ¿Lo tiene ahí, Juan, o no? ¿El próximo atributo? No sé. ¿O no? Pero si tú tenías que darlo, si tú estás aquí, tú eres el de casa, nosotros estamos de mandaron a mí no me mandaron la lista. No, yo tampoco. Mira, de memoria. No. Yo entré a YouTube, ¿cierto? Para todos nuestros hermanos, lo tengo abierto aquí, YouTube, ¿cierto? ¿En serio? Eso es trabajo. Ministerio Armonía. Uno se va a la playlist, ¿cierto? Claro. Y tiene Entre Hermanos y Pastores y están todos los capítulos. Wow. Yo pensé que estaba con un escrito ahí. No, casi es un libro, se podría escribir con todo eso. Imagínense. Sí, y están en Spotify, ¿cierto? Sé que nuestros hermanos pueden ahí automáticamente buscarnos como Ministerio de Armonía y van a tener todo el material. Y yo tengo una curiosidad. En estos 100 programas, ¿cuánta gente ha pasado cuántos amigos han pasado por el programa? Si pueden recordar algunos nombres. A veces puede ser injusto que se les pase a alguno, pero sería interesante saber cuántos han pasado. Partimos con el pastor, no sé si conoce el pastor Pepe Mendoza. El pastor Pepe Mendoza, ya, sí. En la M. Y ahora, ¿qué otros más han pasado? Pastor Iván Reyes también. Sí, mi amigo Iván, por supuesto, sí. Claro que sí. ¿Quién más tenemos por acá? Rápidamente. Pastor Salvador Gómez. Acá, muy bien. Pastor Marcos Peña. Otto Sánchez también estuvo. Aquí alguien se va a acordar inmediatamente. La Trinidad, Pastor Sugel Michelén. ¡Wow! Pero usted no sabe por qué dice eso, Pastor Pepe. Tienes que explicarlo, Yo no tengo problema. Si uno es absolutamente falible.
Es que yo en ese entonces respondía, yo también participaba más respondiendo, el primer formato que tuvimos, ¿no? Ajá. Y entonces hubo una pregunta respecto de la primera herejía en la iglesia primitiva. Oh, Y yo cometí un error. Ve que lo tiene latente, imagínese, no se acordaba de los nombres, pero se acuerda de esto. No, pero es que me acuerdo. Fue una Y cometí un lección, error. fue una lección. Sí, claro. Y además estábamos conversando con el pastor Sugel. Entonces, uno se pone nervioso. Sí, eso es así. Es lo mismo que conversar con usted, que, bueno, para los hermanos que no saben, Pastor Pepe, profesor mío en el instituto también. Entonces, yo cuando hablo con él, me siento como en las clases de nuevo. Interrogado, se siente interrogado. Bueno, entonces, déjeme acordar, el asunto era, la primera tenía que ver, me voy a equivocar de nuevo, tenía que ver con la humanidad, claro. La primera, históricamente, y yo dije la divinidad, ¿sí? Yeah. Dije así en una cita que hice larga. Entonces el pastor Sugel, con mucha educación obviamente, dijo, el hermano recién dijo algo, yo quiero corregirlo, y lo corrigió, y eso fue. Pero hasta el día de hoy mi hermano Juan Isaías me martilla el error. Pero está bien. Es que estaba partiendo los programas y con el nerviosismo también, sí. con todo ello, y fue con el pastor Sugel, entonces eso lo marcó más todavía. No, yo creo que con Sugel en cualquier conversación, ya sea en programas, en cualquier lugar, uno siempre tiene que tener cuidado, porque de otra manera Sugel va a decirte, discúlpame, pero eso no es cierto. Esto me estás diciendo. Pero miren que hay una virtud, ¿no es cierto?, que no nos deja en el error, porque a veces podemos ser tan diplomáticos y dejamos pasar algo que requiere... Mira, yo estaba estudiando para un tema que tengo que dar, y estaba estudiando la palabra amonestación, y la palabra amonestación es lo que se hace con la mente. Esa es como la traducción literal de la palabra amonestación. Y yo creo que la palabra amonestación es justamente ordenar tu mente. O sea, si yo te amonesto, muchas veces tiene que ver con una reprensión moral, pero es más una reprensión intelectual. O sea, que tú entiendas lo que está pasando, es por decirlo de alguna manera. Y ese es el ideal positivo de la palabra amonestación, que muchas veces nosotros le tenemos miedo, ¿no? Porque mira, vas a recibir una amonestación y suena a castigo, pero en el original de la palabra y tal como aparece en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene un carácter positivo y tiene la idea de ordenar tu mente, o sea, de ir hacia tu razón, darte un entendimiento más claro de lo que está pasando. Y por eso, mira, y lo interesante, y solamente para hacer esta referencia de esto que estoy estudiando, que el apóstol Pablo dice que de día y de noche él no cesó de amonestar con lágrimas. Y a mí me gusta mucho eso, porque la palabra amonestar tiene que ver con la razón, pero el apóstol Pablo incluye las lágrimas, o sea, incluye las emociones. O sea, de tal manera que él no solamente quería instruirte fríamente, sino que había un impacto emocional, había una razón de amor por la cual darte lo que te estaba dando, porque lo necesitabas, y lo necesitas tanto que te lo digo con lágrimas, ¿no? No queda en la idea fría del razonamiento, de la claridad de mente, sino que el apóstol Pablo le incluye las lágrimas. Y eso me parece que creo que también es algo que nosotros debemos advertir, porque a veces somos muy fríos, ¿no?, ante la amonestación, volviendo a la palabra, ¿no? Y la amonestación siempre incluye las lágrimas, ¿no? Entonces yo creo que, y estas conversaciones justamente tienen esa idea, ¿no?, de amonestarnos, ¿no?, de llevarnos a la razón sobre diferentes temas a los cuales nosotros vamos aplicando. Y ahí ya Eduardo se llevó ¿no es cierto?, lo quedó marcado,
¿no? Con esto que nunca más lo va a olvidar, porque estoy seguro que nunca más lo va a olvidar. Ni yo tampoco. Y además no tengo cómo, pastor, porque está ahí en los videos, está en Spotify, está en todos lados. Claro. Y ahora más encima, hace 4 años, fue hace 3 años, lo volvimos a recordar. No, y yo estoy viendo acá la cantidad de visitas que está subiendo ese programa para buscar. No, pero tal como nos dice la palabra, y eso hacerlo en amor. Pero cuán importante es, Pastor Pepe, esa amonestación, porque si vemos que es nuestro hermano, ¿cierto?, el que está cometiendo un error, por amor, ¿cierto?, lo estamos haciendo que no quede en ese error. Porque podríamos haberlo dejado y quizás podría haberle dicho después, oye, Eduardo, te equivocaste, fuiste tú fuera de cámara o fuera de en voz en off, pero toda la audiencia hubiese quedado marcada con ese error que se dijo. Entonces, cuán importante es y cuán en la humildad que debemos tener también, ¿cierto?, de recibir esa corrección, porque sabemos que es en amor, primeramente. De eso, yo creo que de eso se trata, y yo creo que el apóstol Pablo también dice que hablemos la verdad en amor, ¿no? Y también las dos caras de la moneda de una frase que aparece tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que es lleno de gracia y verdad, ¿no? O misericordia y fidelidad, que también son las mismas palabras en el Antiguo Testamento, pero que incluyen esa misma intención, ¿no? O sea, si el Señor no me amase, no me diría la verdad. Pero si el Señor solo me dice la verdad sin amarme, me destruye. O sea, el plan de Dios incluye la misericordia y la verdad. Las buenas noticias empiezan con las malas noticias, ¿no? A veces queremos cambiar el evangelio y decirle a la gente que ellos son buenos, lindos, hermosos, que Dios los ama por lo que son, que Dios no quiere cambiarlos, sino que quiere fortalecer lo que ya son dentro de su corazón. Pero en el verdadero evangelio empieza con malas noticias, porque tiene que darnos la verdad. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es gracia y verdad, ¿no? Y Jesús vino al mundo lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esos dos elementos fundamentales que forman parte del carácter de Cristo y del carácter que nosotros lo vimos obrando en la tierra. Porque alguien me preguntaba hace unos días, Pepe, ¿el Señor conocía los pensamientos de todas las personas cuando Él estuvo aquí en la tierra? Bueno, Juan nos dice que Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Por lo tanto, Él conocía los pensamientos. Hay varias oportunidades en donde se ve que Jesús entiende lo que sus enemigos, por ejemplo, estaban pensando. Y cuando yo dije eso, al mismo tiempo pensé, wow, Jesús viendo las caras de la gente, pero conociendo sus intenciones todo el tiempo, pero con todo amándolos. Imagínense, a veces Judas. Exactamente, o sea, lo que tienes que hacer hazlo pronto, porque ya sabía, ¿no es cierto? Antes de que el gallo cante, ¿no es cierto? Me negarás 3 veces. O sea, definitivamente Jesús tenía, y entonces ahí es donde yo con más claridad veo su gracia. Hablando con la mujer samaritana. Discutiendo con Nicodemo, la mujer adúltera en el piso, y él sabía todo lo que pensaban todos esos hombres que estaban ahí listos a apedrearla, y sabía exactamente cuál era la condición de cada uno de ellos. O sea, eso es la grandeza de nuestro Dios, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, definitivamente tuvo tanta paciencia, ¿no? Y a veces nosotros nos disgustamos con un guiño, con algo que una persona hizo, que pensamos que es, y no tenemos idea exactamente lo que hay en el corazón, y nos enojamos. Cuando aprendemos nuestro Señor Jesucristo, la enorme paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros, y recordando
que en el Antiguo Testamento dice que el Señor conoce nuestros suspiros, cuenta nuestras lágrimas, y antes de que nuestros pensamientos lleguen a nuestra cabeza, Él ya lo sabe todo. Entonces, wow, Dios es soberano y misericordioso, ¿no? Así es. Pues mira, a través de mi error se abrió la conversación para esto tan interesante que estamos diciendo. Una vez más, el Señor se ayuda bien. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Redimimos ese momento. Está pagado. Está pagado. Jacobis Aldana también. Jacobis de Colombia. Colombia, Sí. de Santa Marta. ¿Quién Tuvo tenemos? más de alguna oportunidad con nosotros. Recuerdo Sí. al menos una, hablamos del Evangelio de la Prosperidad con él. También. Con Jacobis. Wow. Sí. La Sí. iglesia, el uso del internet también, Ujú. justamente en esos tiempos. Sí. Con Natán Díaz también. Natán con Díaz. Natán nosotros. Díaz de México. De Natán México. Díaz de México, claro que sí. El hombre escatológico, Sí. ¿no? Sus libros sobre Escatología la escatología. práctica. Escatología, claro. Sí. ¿Quién está? Emanuel Betances. Emanuel Mira. Betances desde Florida, claro De que Florida. sí. Ajá. Rafael Muy bien. Alcántara. Rafael Alcántara, el isleño, Sí. claro que sí. ¿Quién más? Joan Veloz. Mi Mira, amigo Joan Veloz mira. también presente. Presente, dijo ahí El Luis. pastor Héctor Salcedo también estuvo. Sí. El pastor Héctor también, hablando de finanzas Hablando o de de hijos. De finanzas me parece que fue, ¿no? Creo que Finanzas, era, los dones y probablemente. talentos en la iglesia también. Ah, bueno. Sí. Luis Núñez. Pastor Luis Núñez ahí también estuvo con nosotros. Adoración. Adoración. Sí. Exactamente. Pastor Otto Sánchez, ya lo dijimos, pastor, ¿cierto? ¿Quién más estuvo por acá? Son 100 programas. Son 100 programas. Tienes y varios, casi un batallón de amigos. varios, un batallón. varios se iban repitiendo. Mire, con Will Graham también estuvimos, Oh. hablando de apologética ahí, ¿cierto? Pastor Eduardo Saladín, Ujú. Pastor Fausto González, No, ok. Fausto González, Daniel Puerto. Daniel Puerto. Ahí estuvimos con Daniel, Andy Quesada también, Pastor Fernando Jaimes, A él no Fernando lo Jaime de conozco. Colombia. de Colombia también. De Colombia. Ah, De ok, Colombia, ok. sí. Rubén Cabrera, Rubén Cabrera. sí, con Félix no hemos ¿Y logrado ahí por qué invitarlo. ¿Y por qué no tienen a Félix? No lo han traído un día. ¿Cierto? Está pendiente ahí por los tiempos, los horarios. Del Pastor 101 al Contreras, 200. Luis Contreras también estuvo. Pastor Luis Luis Contreras Contreras también estuvo, sí. Sí, Luis Daniel Contreras. Marmolejos también. Daniel Marmolejos. Sí. ¿De qué hablaron con Daniel Marmolejos? El emprendimiento que glorifica a Dios. Wow, bueno. José Eres un- Pastor José Lo Mercado, José Lo Mercado, Tony Flaquer, Tony Flaquer. Pastor Luis Contreras, pero lo dijiste. Pero ya lo mencionó lo Eduardo. mencionó Eduardo. Oye, increíble que mientras Mira, nos van pues. mencionando me acuerdo de lo que hablamos con ellos. Me acuerdo. Y sin estar Bueno. mirando, ¿ah? Sí, Eso es bueno, mira, porque Ujú. si una conversación con el nombre permanece, significa que la conversación quedó Claro. algo bueno en la memoria. Sí, claro que sí. Sí. Sí, mientras los vamos nombrando, me viene a la memoria el tema. Pastor Sugel Michelén. Mira, con el pastor Sugel hemos hablado de la Trinidad. La predicación es positiva y membresía. Bien, Esos tres, bien, en 3 bien. años distintos. Bien. Ya, son 3 programas distintos. 3 programas ya, Juan distintos, Isaías. sí, Y ¿ves? Tienes en los que otros tenerlo- dos, en los otros dos, en los otros dos no pasó ningún accidente. No, ahí estuvieron todos bien. Pastor Noé Acosta también, doctor Noé Acosta, ahí estuvo con nosotros. Él más no, estuvo. Mire, Daniel Marmolejos de nuevo, Pastor Arturo Valdebenito. Hicimos una serie con él también este año, ¿no? De Mira. consejería. Me acuerdo los desafíos del adolescente y joven cristiano con Tim Chales. Ah, Tinchales. Sí, Sí, él también. estuvo acá en Chile y compartió con nosotros, andaba con un traductor. Fue Ok. un muy lindo programa también, sí. Sí. Sí, pastor. Ya iba a preguntar quién lo tradujo. Pero, o sea, llegó al estudio. Él andaba con un... No, estaba acá en el sur, ¿no, Juan? Sí, estaba con andaba el en pastor sur. Iván. Fue a hacer un ok, estudio ok. allá, así que lo tuvimos desde allá y andaba con un traductor dominicano. Sí. Ok, ok.
Pastor Víctor Archila, Pastor Carlos Llambés. Carlos Llambés. David Puerto, con Daniel Puerto también estuvo acá. Los hermanos Puerto. Los hermanos Puerto, Javier Domínguez. Javier Domínguez del Salvador. Del Salvador. Emanuel Elizondo. Emanuel Elizondo de Monterrey, México. De Monterrey, México. De las Biblias estuvimos hablando con él. Sí. De las traducciones. De las traducciones. ¿Qué más de los conocidos acá? Han pasado... Bueno, se repite el Pastor Arturo. Claro que tratamos una serie bien larga de consejería bíblica con el Pastor Arturo. Valde Benito. José Agüero. Leo Meyer también. Leo Meyer. Sí. Estuvo hace poco. Eso ya estamos hace 2 meses ya. Oh, wow. Sí, claro, este año. Así que, y seguimos contando ahí. Una multitud de testigos, ¿ah? Una multitud de testigos. ¿Cuántos de ellos me presentó usted, Pastor Pepe? Bueno, yo creo que uno de mis roles de ministerio es presentar gente. Contactología. Exactamente. Bueno, ya le pusiste nombre, porque yo no le había puesto nombre todavía, pero sí, el ministerio de la contactología. De verdad que yo lo disfruto tanto. Y creo que Dios me usa también, o sea, contactando gente. Creo que es necesario tener esta disposición a vincularnos, a conocernos. Creo que crecemos más en la medida en que nos conocemos unos con otros. Así que qué bueno que haya sido así. Siempre me gozo con esta contactología. Ya lo voy a escribir en algún lugar para no olvidar. Eso. Le vamos a decir a Erika que lo ponga ahí, ¿cierto? Sí, le vamos a poner. O sea, voy a poner una plaquita así, contactólogo. Eso. Así, contactólogo. ¿Qué más vimos? El cuarto capítulo, la redención. Vimos con usted ahí en el cuarto episodio. Wow. De Entre Hermanos y Pastores. Bueno, ahí hablamos del alto precio pagado por el Señor para nuestra redención, y definitivamente no queda más que gratitud en nuestra vida al reconocer, ¿no es cierto?, que el precio fue pagado, pero no con nuestra vida, sino con la vida de nuestro Salvador, ¿no?, quien murió por nuestros pecados. La redención es algo que nosotros debemos recordar continuamente, ¿no? Tú sabes que hay muchos movimientos teológicos liberales ahora que niegan la expiación, que niegan la redención, que se quedan más con el mensaje de Jesucristo, y nos olvidamos que Jesucristo anunció su partida en infinitud de oportunidades, ¿no? Varias veces a sus discípulos les recordó para qué Él había venido. Sin embargo, hoy día, con una generación de cristal que se considera lo más hermoso del mundo, es difícil mostrar la realidad de nuestro corazón, pero ese es nuestro llamado, ¿no? Nuestro llamado es a reconocer nuestra miseria, pero darle gracias a Dios por la exaltación de Cristo, quien nos exalta juntamente con Él. Y yo creo que eso es nuestro llamado, ¿no? Amén, ciertamente. Eduardo, ¿de qué más te acuerdas? Ahora tú nombraste al Pastor Andy. Siempre me acuerdo de ese programa. Pastor Andy, no sé si usted lo conoce, Pastor Pepe. Él, bueno, de hecho estudió en el instituto también y después siguió en el Southern. Y Andy es pastor en Cuba. En Cuba. Y él, ¿Andy qué? Lucena es el apellido, ¿no? Tú lo dijiste recién. Me parece que es Lucena el apellido. Andy Lucena. Bueno, una de las cosas que él mencionó, y que es causa risa, pero al final uno se da cuenta de esto hablando un poco de las distorsiones del Evangelio. Él decía que allá en Cuba también llega el Evangelio de la prosperidad, pero la presentación, dadas las condiciones económicas de la isla, es diferente. Entonces, ¿qué promete allá un predicador de la prosperidad? Él decía, bueno, que se te va a cargar el celular, por ejemplo. No son las mismas promesas que hace en un continente como el nuestro un predicador de la prosperidad. Y cosas de ese tipo, cosas simples que uno a veces las tiene ya por sentada, pero ahí vemos como la distorsión, ¿no? Se la arregla igual en el contexto para desviar a la gente. Y aparte de eso, lo que me impactó de él, ¿no?, en ese contexto de la isla, porque ese fue el tema con él, evangelizando el evangelio en contextos de dificultad. Entonces su realidad
para mí fue en ese momento como un abrir los ojos, porque uno también a veces siente que está luchando con ciertas cosas en su propio ministerio, pero hablar con él me dio una perspectiva diferente, porque me di cuenta que hay otros hermanos que están en situaciones aún más al límite que las que enfrenta uno, y ese era el caso entonces del ministerio en Cuba. Wow, muy interesante. Andy Quesada. Andy Quesada, claro que sí. Hay otro claro cubano que es Lucena, por eso tenía el apellido, Andy Quesada. Ah, sí. Bueno, Andy Quesada. Sí. Bueno. Sí. Y pues definitivamente el contexto de nuestras realidades afecta también nuestra percepción de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho y aún de sus promesas, ¿no? De cómo es que sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas. También ahí está la grandeza de nuestro Dios que escucha nuestros corazones. Y recuerden ustedes que muchas de las promesas de Dios que aparecen en la Escritura tienen miles de años, ¿no? Y cómo pueden seguir siendo efectivas en nuestros contextos es porque lo que no cambia es la realidad del corazón del hombre, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica el quid del asunto, no tanto en las circunstancias, por ejemplo, en el hecho de que yo quiera un carro o simplemente quiera un boleto de bus para poder movilizarme, ¿no? O sea, claro. En los dos está un mismo anhelo del corazón o una codicia, ¿no? Que puede ser simplemente yo quiero un celular, ¿no? Y no el último celular, pero es el mismo tipo de codicia porque es la misma naturaleza de nuestro corazón. Y yo creo que por eso la palabra de Dios, que es eterna, sigue manifestándose en nosotros porque sigue hablándole a una realidad permanente de nuestro corazón, ¿no? Que cambia las circunstancias, que cambia el color y el sabor del helado, pero al mismo tiempo es el mismo anhelo, es la misma necesidad del hombre de todas las épocas y de todos los tiempos, ¿no? El mensaje sigue siendo el mismo y la pertinencia de la Escritura sigue siendo igual porque ataca el problema fundamental del hombre que está en su corazón y su separación de Dios. Y ese es lo que siempre Jesús atacaba, ¿cierto? A la mujer samaritana, con Nicodemo, ¿cierto? Con los leprosos, siempre era al corazón. El problema estaba en el corazón del hombre. Exactamente. Como dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que, Eduardo, si tú no me dices, yo no veo la hora tampoco. Uy, ¿se nos pasó la hora? Todavía. No, sí, estamos 44 minutos, ya estamos casi listos ya. Llevamos harto tiempo, si no después se nos pasa volando. Pero me gustaría, aparte de agradecer, Pastor Pepe, por su disposición, ¿cierto? El desafío también de haber partido este programa. Si pudiera orar, si pudiera claro sí, agradecer al Señor por estos 100 capítulos y por el hecho de continuar con este programa también, como muchos otros, ¿cierto? Que hemos preparado en amor, en dedicación, en armonía, para que la palabra del Señor pueda ser, ¿cierto? Y corra por todos lados y podamos ser edificados en ella. Amén. Vamos a orar. Señor, qué bueno es estar delante de tu presencia y qué bueno es estar, Señor, aquí con mis hermanos, sí, Padre. Con Juan Isaías y con Eduardo y con aquellos que nos están acompañando a través de las ondas de la radio, Señor, en tantos lugares, no solamente en Chile, sino alrededor del mundo. Y Señor, al venir delante de ti, en primer lugar hay gratitud en nuestro corazón por haber llegado a esta meta, Señor, a esta meta simbólica, que son estos 100 programas. Te damos gracias por las buenas conversaciones, te damos gracias por las enseñanzas, te damos gracias, Señor, porque finalmente estas conversaciones tienen como materia prima tu palabra, sí, lo que tu palabra produce en nuestro corazón, las promesas que tú has establecido, las demandas que tú nos has hecho, la belleza de tu carácter, la grandeza de tu creación, la manifestación de tu sabiduría. Todas estas cosas están desplegadas en tu palabra y simplemente conversamos alrededor del tesoro inconmensurable que tú nos has dejado. Y por eso yo bendigo tu nombre y te pido, Señor, que de alguna manera, cada semana, cada vez que ha habido un programa, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que siempre haya
personas que tú conoces, que tú sabes, Señor, que estén atentas a estas palabras para que tú las bendigas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que lo conoce todo. Yo te doy gracias, Señor, por Boris, yo te doy gracias por Eduardo, te doy gracias por su disposición a servirte de esta manera, te doy gracias, Señor, porque ellos producen esta conversación distendida, amable, amorosa, Señor, muchas veces dispuesta a poder, Señor, establecer una comunicación que permita que tu pueblo sea edificado y que tu gloria sea exaltada. Amén. Por eso, Señor, te agradezco por estos 100 capítulos y te pido por 100, 200, 300 Amén. Más, que muchos siervos tuyos puedan participar de esta conversación agradable y que este material que queda, Señor, depositado, Señor, ahí en el mundo virtual, de alguna manera tú lo utilices de acuerdo a tu voluntad para bendición de muchos. Gracias, Señor, por la radio, gracias, Señor, por sus siervos, gracias por la disposición, Señor, que pones en nuestro corazón para servirte con todas nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias entonces por este programa número 100 aquí en Entre Hermanos y Pastores. Gracias, Juan. Muchas gracias, Pastor Pepe, también por su tiempo y por esta edificante conversación que tuvimos al recordar estos 100 programas. Será hasta una próxima oportunidad, aquí Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones. Bendición, un abrazo. Chao, chao. Gracias, mi hermano. Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores Boris Rodríguez y Eduardo González.